Vamos a dibujar la perspectiva caballera con un ángulo, por ejemplo, de unos, vamos a ver si estos son 90, pues unos 110 grados o 120, más o menos por aquí. Entonces dibujamos el eje Y y vamos a colocar una pieza, por ejemplo, una especie de prisma, por ejemplo, aquí. Este prisma tiene esta posición respecto al eje X, que sería la línea de tierra en diédrico, para entenderlo. Entonces, este prisma se proyecta aquí, según, por ejemplo, esta figura. Tenemos entonces ya la perspectiva, hay que hacer la perspectiva caballera, que es lo mismo que decir, tenemos esto en este plano, pues lo vamos a subir hacia este, o sea, va a quedar, esto al girarlo va a quedar aquí, así. Entonces vamos a aplicar una reducción, ya que sobre esto, al hacer esto, para simular que se reduce, habrá que mantener una reducción. Entonces proyectamos este punto y este. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que se reduzca a la mitad, o sea que en realidad este segmento cogemos la mitad y ahora simplemente hacemos aquí centro y hacemos un arco. Eso quiere decir que este punto se transforma en este. Por aquí hago una paralela a esta y tengo que se transforma este punto en este. Eso quiere decir que esta línea que está aquí ahora pasa a estar aquí arriba. Entonces se mantiene el paralelismo, una paralela al eje X, que es este el eje Z y este el eje Y. Entonces decíamos que esto pasa a estar aquí y este pasará a estar aquí. Por último, esta es la dirección de la reducción, entonces por este punto hago una paralela. Ya sabemos que está alineado con este y por aquí hago otra paralela. Y lo mismo por aquí hago una paralela a esta o a esta, que es la misma dirección. Y también esa misma dirección aquí. Eso quiere decir que tengo estos dos puntos que, si está bien dibujado, deben estar alineados con este. Y este que, si está bien dibujado, alineado con este. La altura aquí es invariable, ya que sobre el plano XZ no existe reducción, o sea, hay verdadera forma. Entonces hago verticales en cada uno de los vértices de la base y proyecto este punto siguiendo la dirección del eje Y, obteniendo aquí ya lo que es ese prisma en perspectiva caballera. Bueno, tenemos el prisma, lo hemos proyectado como si hubiéramos girado la figura. Y ahora vamos a hacer otra figura encima, por ejemplo, para que nos quede, la vamos a hacer aquí a mano alzada y hacerlo al revés, el proceso inverso. O sea, partiendo de la vista en perspectiva, voy a reconstruir la vista en planta. Entonces así tengo mejor control sobre lo que estoy dibujando. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que venga pues por aquí, así, desde este punto hasta este. Se apoya sobre la figura y vamos a hacer, por ejemplo, que pase por aquí. Lógicamente, si lo hago aquí oblicuo, no sé si forma 90 grados, pero eso lo veré luego. No me importa si no es un prisma cuya base no está formado por rectas ortogonales, ¿no? Entonces vamos a hacer que sobrepase un poco por encima. Lo que está claro es que es un paralelogramo, ya que, o sea, la base de la figura, ya que si en la perspectiva mantiene el paralelismo entre los lados, en realidad es que es un paralelogramo. Bueno, y por último damos una altura, por ejemplo esta. Aquí hago una paralela también a esta. Levanto una vertical, una paralela a esta. Y ya tengo ahí el prisma en perspectiva caballera oblicuo. Como vemos, no todas las figuras deben tener el ángulo este de 120 que cogimos al principio. Lógicamente, si una figura está oblicua, pues ya no tiene ese ángulo, como pasa en estas dos piezas, una sobre la otra. Vamos a marcar bien la que se vería debajo. Bueno, entonces, si queremos saber abajo qué disposición tiene, como tenemos este punto y tenemos este al prolongar, entonces puedo bajarlo aquí, y ahora sigo en la dirección esta, pasa por aquí y lo mismo. Este punto en realidad corresponde aquí a esta figura en planta, sigo en la misma dirección, corresponde a esto.
O sea que en realidad esta línea pues sería esta, visto desde arriba en planta. Y ahora si proyecto, esto lo tengo ya aquí, lo puedo incluso proyectar si quiero aquí y proyectar este punto que es en realidad donde termina la pieza, aquí, haciendo una paralela a la dirección que hay aquí. Y ahora tengo que desde ese punto va hasta este, entonces lo mismo, lo bajo aquí y aquí sigo la dirección esta. Por tanto, esta es la figura. Bueno, parece que es ortogonal. Bueno, por último tengo este punto, tengo su proyección que era esta, entonces el punto lo teníamos aquí, lo marcamos bien, o sea que esta es la arista, estamos haciendo la proyección esta sobre esta cara y pasa por este punto, que pasa por este punto y llega exactamente hasta este. Bueno, pues lo mismo, sigo la dirección esta y llega hasta aquí. Ahora ya solo tengo que hacer paralelas. Bueno, no es que sea perfectamente ortogonal, pero también continúo esto hasta aquí. Y ahora este punto lo proyecto siguiendo la dirección y llega hasta aquí. Tengo ya ahí la proyección en planta del prisma, que como vemos es algo oblicuo. Aquí sobresale, teníamos este punto, hacemos una paralela y ya tenemos la cara que corresponde a esto. Y la altura sabemos que es esta. O sea que podríamos proyectar todos los puntos aquí y obtener la altura perfectamente. Por ejemplo, proyectar este punto, por ejemplo, tiene la proyección aquí abajo, la proyectamos aquí, viene aquí, y ahora desde este punto sube hasta esta altura, con lo cual ya tendríamos ahí el prisma. Pero bueno, eso es obvio. Vamos entonces a marcar la pieza tal y como quedaría. Tenemos aquí la figura ya tridimensional en perspectiva caballera. O sea que esto sería lo que nos quedaría. Este prisma se apoya sobre el otro prisma y como vimos aquí abajo al proyectarlo, las caras no eran ortogonales entre sí como lo es el de abajo. Por eso si quiero hacer uno con caras ortogonales y controlando las medidas, pues debo hacerlo directamente abajo y luego proyectarlo. Pero aquí quisimos hacer el efecto inverso. Bueno, tenemos los dos prismas, uno sobre el otro. Y tenemos aquí la proyección. Vamos a hacer, por ejemplo, que la figura sea reflectante. Eso quiere decir que respecto a una perpendicular tengo que ver aquí la perpendicular donde queda. Entonces cojo esta distancia, quedaría aquí. Entonces este punto habría que subirlo. Si quiero lo subo de esta forma, haciendo aquí un rectángulo. Entonces proyecto este punto, este quedaba aquí, hago esta dirección y se transforma en este. Entonces subo esto aquí arriba, subo y es esto. Eso quiere decir que la reflexión de este punto es esto, lo que es lo mismo. Una perpendicular en el espacio es esta, por tanto su reflexión es esta. Bueno, tengo este detalle reflejado ahí, ¿no? Esto continuaría por aquí y ahora haría lo mismo con esto. Ya no lo explico cómo se hace porque es lo mismo hacer aquí este punto y subirlo aquí arriba. Entonces la reflexión de esto pues viene por aquí, cortaría aquí, vendría por aquí e iría hasta allá. Bueno, también si hiciera esto, se reflejaría aquí abajo, vendría la reflexión por aquí. Es la continuación, ¿no? Y esta línea también hacia abajo. Bueno, vamos por último, ya que tenemos las reflexiones, a darle un poco de sombra. Entonces simplemente si coloco un punto de luz, vamos a hacer esto por ejemplo, bueno, esto no caía exactamente en la esquina, quedaba un poco hacia adentro, quedaba aquí. Conviene tener esto proyectado aquí abajo en el suelo y venía por aquí. Y sigue la dirección paralela a esta. Desde este punto que sale hasta este. O sea que tenemos aquí la forma del prisma por debajo. Bueno, entonces para hacer la sombra simplemente vamos a poner un punto de luz. Vamos a hacer que
la sombra de este punto, por ejemplo, sea esta. Entonces eso quiere decir que este punto tiene la proyección en el suelo aquí. Y vamos a hacer que la proyección del rayo de luz sobre el suelo sea esta. Unimos este punto con este y tenemos el rayo de luz y el punto de luz. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Hacemos una vertical y la proyección del rayo de luz L' es esta. Bueno, tenemos ahí L y L'. Entonces, alineando esto con esto, me sale aquí. Aquí hago una paralela a esta. Alineo el punto de luz con este punto del final, cae aquí. Ahora hago una paralela a esta. Estoy imaginando que los planos coordenados ZY y ZX no existen. Si no, tendría que proyectarlos sobre estos planos. Sería algo agobiante, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una paralela a esta. Y ahora alineo este punto con este. Corta aquí. Entonces la sombra de esto sería una paralela. Bueno, tendríamos ya la sombra del prisma. Luego esto bajaría. Y cuando lo tenga aquí en el suelo lo alineo con esto, pero como va a quedar dentro ya no interesa. Ahora me interesa la sombra de este prisma. Alineo esto con esto. Alineo este punto con este y cae aquí. Y ahora la sombra de esto es una paralela a esa. Y una paralela a esta es paralela al eje Y. O sea, paralela a esta. Entonces tengo ya la sombra de ese detalle y por aquí detrás pues ya no se ve. Y este punto alineo con este y este alineo con este y cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea es esta. Y la sombra de la de atrás es una paralela. Y por último, la sombra de la vertical, como tiene la proyección, decíamos aquí, pues alineo con esto y será esta. O sea que esta es la sombra de... Bueno, por último, si tenemos la sombra de esto, también esto quedaba por detrás. Vamos a ir sombreando. Entonces tenemos esto que corresponde a la sombra de este prisma. Y luego esto que corresponde a la sombra de este otro prisma. Y esto, la sombra que arroja sobre el suelo el prisma que está encima. Tenemos la sombra aquí de la parte superior y bajamos. Bajamos una vertical. Bueno, tenemos ya la sombra que arroja sobre el suelo esta pieza y esta, que se fusionan ahí en una sola sombra. Y luego aquí detrás sería esto y por aquí esto. Me parecería esto. Bueno, por último aquí se vería un pequeño fragmento. Bastaría con hacer la sombra de un punto. Este, por ejemplo, tiene esta dirección, esta vertical. Entonces alineando este punto con este, corta aquí. Levanto una vertical y uno este punto con este, donde corte esa vertical es la sombra de ese punto. Si queda fuera de la figura es igual, porque sale de aquí. O sea que en realidad ahí solo quedaría una pequeña sombra que se proyecta ahí. Habría que poner ahí ese punto, nada más. Bueno, es un trozo muy pequeño, pero bueno, existía. Entonces aquí lo que queda en sombra es por detrás eso. Y esta cara, como vemos aquí, viene por aquí. Y esta, como vemos, tendría la proyección aquí, vendría por aquí detrás. O sea que este punto pues quedaría detrás. Tenemos la sombra de esto y estábamos con esto, ahora estábamos con esta. Teníamos que la sombra de este punto era esta. Eso quiere decir que la cara, que este punto viene aquí y por tanto esta cara queda en sombra porque sería esta. Bueno, según eso marcamos la sombra en esta cara. Bueno, necesariamente esta sombra también queda aquí detrás. Pues cogemos la altura del prisma, la ponemos aquí, unimos este punto con este,
hacemos una paralela y tenemos la altura. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical, alineando este punto con este punto con ese, tenemos que la sombra de esta línea pues será esta franja, o sea, la sombra de esta cara será esto. Ya lo podemos marcar. Pues esa es la sombra del prisma. Bueno, tenemos ya las sombras arrojadas sobre el suelo, tenemos la sombra propia de la figura, y aquí las tres pues tienen luz, estas dos tienen luz, estas parece que inciden más ortogonalmente que esta, por lo tanto se podrían sombrear estas un poco. Sombreamos un poco y aquí también. Incluso pues esta tiene más luz que esta, pues también cabría sombrear aquí un poco. Y lo mismo aquí. Más oscuridad por detrás y más oscuridad por aquí. Bueno, sombreamos un poco con el difumino y lo mismo aquí y aquí. Entonces, por analogía, ese plano tiene sombra. Bueno, esta sería más ortogonal que esta, entonces esta tendría más oscuridad. Pero bueno, seguimos diciendo que están a la luz, o sea que deberían tener luz. Bueno, tenemos los prismas con sus sombras y ahora por último hacemos la reflexión. De repente aquí hay más luz que aquí y decíamos que esto se refleja y debe llegar lógicamente hasta aquí. No sé por qué pusimos esto. Ah, es la línea de atrás, es este el reflejo. Eso quiere decir que esa sombra se reflejará ahí. Bueno, tenemos esa sombra y también esta se reflejará ahí enfrente y esta zona de luz también ahí enfrente. Eso quiere decir que como esto es oscuro, pues esto vendrá por aquí también oscuro, el reflejo. Marcamos la línea esta que se reflejaría toda por aquí, ponemos un poco más fina y marcamos la línea del objeto. Entonces tenemos el objeto por debajo, la reflexión y la reflexión de esta línea que es esta, mientras que aquí tenemos el objeto. Entonces tiene la reflexión de esta línea, sale prácticamente de la esquina por ahí y viene por aquí, por aquí. Más nítida la sombra allí de donde sale. Bueno, pues esta sería la perspectiva. Dijimos reducción, reducíamos a la mitad, siempre sobre el eje Y, un medio, y luego el ángulo X o Y, ángulo 120 grados. Vemos que, a ver, estábamos en hacer sombras de la figura. Entonces decíamos, por ejemplo, que la reflexión de este detalle era esto, de este detalle era este de aquí, de este era aquí, este salía la sombra de aquí, su reflexión la teníamos ahí. Ahora habría que ver la reflexión sobre este plano y también esto se refleja pues aquí abajo, ¿no? Eso quiere decir que la sombra esta pues también se reflejará aquí un poco, o sea que esto debería ser más oscuro ya que está reflejando esta cara oscura, tendrá que estar más oscuro que esto. Ponemos ahí el oscuro. Luego tenemos, por ejemplo, decíamos, este plano llegaba hasta aquí abajo. Eso quiere decir que el eje de simetría de este plano es este. O sea, ese en realidad es el eje de simetría para hacer la sombra esta. Por tanto, la sombra esta, cogiendo aquí distancias perpendiculares en el espacio, pues tenemos que la reflexión de esto es esto.
La reflexión de esto es esto. Como vemos, no afecta a esta cara, o sea que en realidad esta cara estaría reflejando la zona de luz esta. Si esta línea quedara aquí, pues se vería ahí oscuro, pero no es el caso. Entonces, sobre esa cara, nada más que tocar. Si, como esto está más oscuro que esta zona, pues entonces el oscuro este se reflejará por la parte de arriba de allá. Entonces podemos poner más oscuro por la parte superior. Lógicamente habría un degradado, iría de claro a oscuro, de oscuro a claro. Podría pasar de forma tan radical. Y lo que decíamos también, aquí está más cerca la luz de este lado, entonces esta zona más oscura. La sombra de esta era una paralela, por ahí detrás. Esta una paralela también. Bueno, esta zona si refleja el ambiente, pues sería el tono que aparece aquí. Esto, si queda un poco hacia adentro, reflejaría la línea esta hacia abajo. Y bueno, creo que ya prácticamente está. Aquí como esto está oscuro, entonces para hacer que se refleje ahí por la luz, aunque haya aquí más luz que aquí, podemos oscurecer aquí más, por ejemplo, que aquí abajo. Bueno, en síntesis, pues eso sería, pues ya lo vamos a dar por terminado. Hay que decir que bueno, que la parte artística ahora sería intentar hacer esto realista, pero claro, sin copiar no es fácil. Aquí simplemente a nivel técnico se hiciera un cálculo de luces y sombras, pero ahora lo que cabría es darle el valor exacto de cada tono, o sea, el oscuro que tiene cada tono. Que eso está pues sin hacer, ¿no? Aquí decíamos, damos más oscuridad a esta zona, aunque no es una zona de oscuridad, pero bueno. Bueno, pues sería entonces esa la perspectiva caballera de dos figuras, una sobre otra. La primera la hicimos a partir de su posición y la otra la hicimos al azar. Vimos que entonces al dibujarla aquí, pues no era un rectángulo, sino que era un romboide, y calculamos las sombras y algunos reflejos. Este ahí enfrente, este también, este aquí abajo, este aquí abajo. Y bueno, ya no se vería más y esto ya no tiene nada que reflejar. Y la sombra esta no aparece en este plano, que es lo que habría que ver, con lo cual estaría ya completo.